Buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra sesión, a nuestro webinar mensual. Muchísimas gracias por conectarse. Vamos a dar inicio presentando nuestro tema mensual, que es la utilidad clínica de estudios de microbiota por secuenciación. Le damos la bienvenida a la biotecnóloga Ethel Salazar Romero. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Voy a dar lectura al currículum de nuestra ponente. La biotecnóloga Ethel estudió en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene la licenciatura en biotecnología genómica. Asimismo, cuenta con una maestría en nutrición y salud por la Universidad de Wageningen University de los Países Bajos, con especialización en nutrición molecular y toxicología. Ha realizado pasantías en Cardiff University de Inglaterra y en el Instituto Nacional de Medicina Genómica INMEGEN de la Ciudad de México. Actualmente se desempeña como asesor científico de la empresa Avalat y estamos muy contentos de poder compartir con usted este tema que ha adquirido mucha relevancia últimamente y que seguramente se seguirá estudiando todavía. Muchísimas gracias. Cedo los micrófonos, no sin antes invitarlos a que conecten y compartan ahí sus dudas en el chat para darles respuesta al final de la ponencia. Muchísimas gracias y los dejo con la biotecnóloga. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, entonces voy a compartir mi pantalla. Y pues vamos a dar inicio. Entonces, el nombre de la presentación es Influencia de la microbiota intestinal en la salud. Siéntanse libres de escribir sus preguntas en el chat y pues las estaremos contestando. O si quieren activar sus micrófonos, también son bienvenidos. Dividimos la agenda en 3 puntos. Primero, conocer qué es la microbiota, la importancia de que conozcan su microbiota y los puntos claves para llevar. Entonces, cuando hablamos de microbiota, la microbiota se encuentra en varios sitios de nuestro cuerpo. Por cuestiones prácticas y de la prueba que hacen actualmente en el laboratorio, cuando nos referimos a microbiota, nos vamos a referir a la microbiota intestinal. También hay microbiota en la boca, en la piel. Entonces, en este caso va a ser la microbiota intestinal. Lo que es que son miles de millones de microorganismos que coexisten en nuestro intestino. Estos pueden ser tanto, cuando nosotros pensamos en bacterias, podemos pensar que son bacterias malas, pero en realidad son bacterias buenas y también existen potencialmente algunas dañinas. Ambas las necesitamos en nuestro organismo para pues, tener una buena salud. Se encuentran sobre todo las buenas involucradas en procesos esenciales del metabolismo, de inmunidad o hasta de desarrollo neuronal, que vamos a ver un poquito de ellos más adelante. Y pues la composición de la microbiota se puede conocer mediante diferentes métodos. Uno de ellos es la secuenciación. Lo que hacemos aquí es que tomamos la muestra y amplificamos un gen que no está conservado en estos microorganismos, entonces podemos saber a qué microorganismo se refiere y así saber la composición de la microbiota. Hay muchísimos factores que afectan la microbiota. Uno de ellos es la alimentación. Cuando dicen que eres lo que comes, pues aquí se ve reflejado. La composición va cambiando dependiendo de los alimentos que nosotros consumimos. El estilo de vida es otro de ellos. Hay muchísimos estudios de asociación en los cuales los hábitos de sueño, el ejercicio que hacemos, sea ciclismo, corremos, hasta la natación, hay diferencias entre cada uno de ellos. El método por el que nacemos también desde ahí va modulando nuestra microbiota desde que nacemos. Y la edad, pues conforme vamos creciendo, pues va cambiando nuestra alimentación y nuestro estilo de vida y pues todo eso va modulando también la microbiota. Los medicamentos, sobre todo el caso de los antibióticos, cuando nos dan antibióticos, sabemos que pues estos, aparte de afectar a la bacteria que queremos, pues también afecta a toda nuestra microbiota. Entonces es importante saber
que medicamentos y pues los patógenos. Los patógenos también van a afectar nuestro microbiota. La importancia de conocer nuestra microbiota, pues sabemos que hay bacterias buenas y bacterias malas. Estas conviven juntas y es importante que tengamos ambas siempre y cuando estén en un equilibrio. Hay muchísimas asociaciones entre cambios en la composición de nuestra microbiota con el estado de salud del cuerpo. Estas bacterias buenas conviven con las malas y pues eso es una microbiota equilibrada. Sin embargo, cuando entran ciertos factores externos, ya sea antibióticos, medicamentos o algún estilo de vida o de nutrición, pues esto puede variar y pueden ser más los microorganismos que son dañinos y esto se llama disbiosis intestinal, cuando tenemos más microorganismos dañinos que benéficos y pues todo eso causa desequilibrios en nuestro cuerpo, puede llevar a enfermedades. Lo mismo se puede revertir si nosotros decidimos cambiar de estilo de vida o con dieta, probióticos, ciertas terapias para volver y tener un buen equilibrio. Por cuestiones prácticas, dividimos la influencia de la microbiota en la salud en 4 puntos. El primero de ellas es la nutrición. Vamos a hablar de cada uno de ellos ahorita más adelante. Sistema inmune, sistema nervioso y enfermedades gastrointestinales. El primero de ellos en la nutrición, pues la modulación de la composición de la microbiota mediante la dieta puede resultar en consecuencias tanto benéficas como perjudiciales para la salud. Todos conocemos, pues hay 2 diferentes tipos de dieta de forma mayor. Las dietas occidentales que incluyen, pues, lo que más nos gusta comer, hamburguesas, pizza, papas, tacos. Sin embargo, se ha visto que si solo tenemos ese tipo de dieta durante un tiempo prolongado, pues la diversidad de las bacterias que se encuentran en nuestro organismo es mucho menor. Cuando hay menos diversidad, entonces las bacterias que necesitamos, cada una hace diferentes procesos. Entonces quizá no tengamos las suficientes o ciertas especies que se hacen un proceso en específico y por eso puede haber estados de salud que nos afecten. Puede ser, están relacionados con obesidad, cáncer de colon o hasta diabetes. Ya hay ciertos organismos que se encuentran identificados, que se ven alterados en su proporción con este tipo de dietas, que está el lado contrario, que es la dieta mediterránea, que está conformada con aceites, legumbres, fibra, pescado, verduras, fruta, que lo que hace es lo contrario, pues aumenta la diversidad de nuestros microorganismos. Tenemos más microorganismos buenos que nos ayudan a los procesos para evitar tener enfermedades. Otro caso es el del sistema inmune. Existe también una relación entre el sistema inmune y la microbiota. Esta permite la inducción de respuestas protectoras contra patógenos. Este es un estudio relativamente actual porque es un estudio de alteraciones en la microbiota intestinal y su asociación con la respuesta inmune en pacientes con COVID. Lo que hicieron en este estudio es que tenían pues los pacientes control, los pacientes con COVID y entonces estudiaron la microbiota de ambos y vieron que había diferencias. En la gráfica azul, pues vemos las diferencias por filo. Entonces podemos ver que en el control, por ejemplo, el amarillito, que es el Verrucomicrobia, no se encuentra. Sin embargo, en los pacientes con COVID sí se encuentra en mayor proporción. Y esto también va a variar cuando los pacientes que tuvieron una respuesta pues severa con los pacientes que tuvieron una respuesta mucho menor a la enfermedad. Entonces, aquí también se ve una asociación y la respuesta también afectó. La microbiota afectó en la respuesta a la enfermedad. El sistema nervioso también se ha visto, se llama gut-brain axis, es como la relación entre el intestino, la microbiota y el cerebro, la habilidad de la microbiota en influenciar el cerebro y hasta el comportamiento. En cuanto al comportamiento es un poquito difícil, los estudios son muy tempranos porque es muy complicado hacer este tipo de estudios en humanos, entonces son modelos animales. Y pues se ha visto que se activan diferentes circuitos del cerebro con la modulación de la microbiota.
activan respuestas inmune y también producen la microbiota ciertos metabolitos que se influencian directo en el sistema nervioso central. Un ejemplo es la enfermedad de Alzheimer. En esta, pues sabemos que se forman placas que evitan pues la comunicación entre las neuronas y han hecho estudios en pacientes enfermos con pacientes control y entonces ven cambios en ciertas especies de microorganismos que se encuentran en el intestino. Entonces nos sirve para caracterizar también a estos pacientes. Y por último están las enfermedades gastrointestinales, que son quizá las más estudiadas, que es cuando en un desequilibrio de la microbiota intestinal se relaciona con los trastornos pues, gastrointestinales. El más común es el síndrome del intestino irritable, que está conformado por la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Lo que sucede aquí es que al haber un desequilibrio en la microbiota intestinal, pues se incrementa la permeabilidad de la barrera del intestino y esto permite que se incremente o se desarrolle un ambiente proinflamatorio, que es lo que causa pues todos los síntomas que ya conocemos en este tipo de enfermedades. Estas pues es hacer un trastorno crónico, afecta al intestino y pues no es curable, simplemente hay una evolución crónica y a veces se presenta o no esta enfermedad. Entonces, ya se han caracterizado muchísimo ambas enfermedades y qué microorganismos están relacionados. En esta gráfica de la derecha podemos ver ciertos microorganismos y si el listón es de color rojo, se ve que estos aumentan con la presencia de la enfermedad y si es el listón azul, que estos disminuyen. Entonces, por lo general, si disminuyen, pues son microorganismos benéficos y si aumentan, pues porque son un poco patógenos. Hay tratamientos para modular la microbiota que actualmente pues, son utilizados los más comunes, la dieta, el uso de probióticos y prebióticos, y también está el trasplante de materia fecal en pacientes donde ya ningún medicamento funciona, ningún tipo de dieta o de probiótico funciona y es un caso muy grave. No sé exactamente si en México eso se está haciendo, pero sí en otros lados del mundo se hace ya hasta de forma común. Buscan a un paciente sano y entonces hacen análisis de esa microbiota y se trasplanta al paciente. Y lo que hace es que pues vuelve a... la microbiota pues vuelve a ser como la del paciente sano. Y esto mejora muchísimo la salud de las personas. Como conclusión, como puntos clave, pues sabemos que está involucrada en muchísimos procesos que son esenciales del cuerpo y pues su caracterización nos puede ayudar a conocer el estado de salud de las personas. Hay kits comerciales ya para este estudio de la composición. Uno de ellos es el que maneja ABL, que es el que manejan en el laboratorio, y esta es la prueba que realizan. Este es un ejemplo de un reporte que les genera la prueba. Les da la clasificación de los microorganismos que encuentra, el porcentaje de con cuánto los encuentra, entonces esto les da una idea de diversidad y también asocia, tiene todas las bases de datos para poder asociar estos porcentajes y estas clasificaciones con las enfermedades que ya se conocen que se encuentran en estas asociaciones. Entonces, con esto nosotros podemos tener una idea del estado de salud de la persona y pues quizá tener un poquito más de dirección hacia qué tratamientos les podemos ofrecer. Por mi parte sería todo. Si hay preguntas en el chat, no puedo. Muchísimas gracias. Sí, aquí hay una pregunta. ¿Qué especificaciones debe cumplir el paciente para realizar el estudio? ¿Alguna indicación, preparación previa que nos quisieran comentar? El paciente, pues, se puede hacer la prueba tanto para pacientes sanos como para pacientes enfermos. Si ustedes es un paciente sano, pues va a conocer que su microbiota pues es buena. Sin embargo, pues se recomienda que sea para pacientes que tengan alguna enfermedad o alguna posible enfermedad asociada.
pues puede ser, es una muestra fecal, simplemente no hay ninguna indicación más allá. Sí, necesitamos una muestra de materia fecal del tamaño de una nuez chiquitito, es poquita la cantidad de muestra que se requiere y no requiere ninguna preparación previa ni nada adicional. Ya en el laboratorio estamos procesando la prueba y como les decía la biotecnóloga, podemos entregarles un reporte con la clasificación y la asociación que se ha encontrado recientemente con ciertas patologías. Constantemente se está alimentando esa base de datos por todas las publicaciones que se están llevando a cabo y las diferentes asociaciones, ¿no? Con las patologías. Eh, la prueba se llama así análisis de microbiota, secuenciación de microbiota, y se los podemos entregar igual en 15 días. Cualquier duda que ustedes tengan con alguno de sus pacientes, con toda confianza los podemos ayudar para la interpretación. La muestra, ¿cómo se recolecta? Pues es en un frasquito de boca ancha, los que encuentran ustedes ahí en la farmacia, se lo podemos dar en el laboratorio sin ningún tema. Dice, hay diferencias en cuanto a la edad del paciente dependiendo del tipo de microbiota. Es otra pregunta. Sí, o sea, dependiendo la edad, pues vamos cambiando de ciertos hábitos. Entonces va a haber diferencias eh, en el equilibrio que tenemos de ciertos microorganismos. Pero pues dependiendo el uso para que lo quiere, pues es posible hacer la prueba. Si es una persona de edad avanzada, pues sabemos que consume diferentes alimentos y entonces puede tener diferentes microorganismos. Sí, y además los tratamientos que se están dando actualmente, ¿no? Casi es medicina personalizada y dan probióticos y prebióticos dependiendo qué bacteria es la que quieres que predomine, ¿no? Exacto, sí. El kit se puede usar con otro tipo de muestra, además de muestra de heces, pulmonar, por ejemplo, si utilizamos otro tipo de muestra biológica. Sí, puede ser cualquier tipo de muestra que se pueda procesar siempre y cuando podamos extraer el material genético. Sin problema. Ok. El tema de precio y eso nos ponemos en contacto con ustedes para darles esa información. ¿Y por qué otras metodologías? Nosotros lo hacemos por secuenciación. ¿Hay otra forma de determinar también la microbiota? ¿Cuáles serían las Sí, diferencias? nosotros, bueno, ustedes hacen secuenciación de un gen, que es el gen de 16S ribosomal de las bacterias. La otra manera es hacer secuenciación, pero completa, de todo lo que encuentran, o sea, del genoma completo de cada una de las bacterias. Es un poquito mucho más complejo. Entonces, la mejor forma para clínica, pues es basarnos o enfocarnos solo en ese gen. De acuerdo. Son todas las preguntas que tenemos ahorita al momento. A ver, aquí déjame ver si hay otra en el chat de preguntas. ¿Cómo manejar preguntan cómo manejar la colitis yo creo que asociado con este estudio? Sí, yo creo que sí requeriría un manejo ahí más bien con el clínico, haciendo estudios no adicionales, y esto sería como una forma como de apoyo, ¿no? Ya cuando el tratamiento ya no les dé. Sí, no sé usted qué opina. Sí, este tipo de pruebas todavía no llegamos al punto de que nos generen un reporte que diga denle tal medicamento, denle, o sea, así tal cual. Se necesita muchísima investigación más. Sin embargo, sí es un apoyo para el clínico para que ellos puedan saber qué tiene el paciente y qué necesita. Si le faltan lactobacilos, qué darle, ahí se puede apoyar en ese aspecto. Sí, es un apoyo ahorita para el diagnóstico. La verdad creo que estamos iniciando en este campo, muchos estamos conociendo todavía muchísimo del tema de microbiota. Prácticamente lo están manejando como si fuera otro órgano, ¿no? Es muy Exactamente. independiente, forma igual sus sustancias que son diferentes, entonces es un nuevo campo que se está abriendo para investigación y se está apenas utilizando un poco en la parte clínica. Aquí dice laxantes, preparación de colon o uso de antibióticos recientes, contraindicación para realizarse la prueba en cierto periodo. ¿Qué nos recomiendan?
Sí, obviamente si ustedes están tomando antibióticos o algún tipo de laxante, eso va a afectar a su microbiota. Lo ideal, si no es su hábito, pues normal, que ustedes ingieran ese tipo de medicamentos, pues que tengan un periodo de 15 días más o menos para restablecer y saber qué exactamente hay, que no sea, nos haga ruido por lo que ustedes hayan consumido. Aquí hay otro comentario. Me parece que a raíz de la pandemia estamos viendo participación de multigérmenes, virus como sapovirus, norovirus y bacterias que participan en cuadros infecciosos de los niños. ¿Creen que las alteraciones en la microbiota tengan algo que ver con esto? El tema de inmunidad y enfermedades también que están reemergiendo, ¿no? Sí, pues la microbiota está muy involucrada con la inmunidad, o sea, van de la mano, entonces podría ser, hay muchos estudios justo actuales con COVID, ahora que estuve investigando, que van saliendo todos los días sobre las asociaciones que hacen, entonces sería algo a investigar así muy específico, saber que en niños hay este tipo de estudios. Sí, también si estuvieron, cómo fue su nacimiento, qué alimentación recibieron en los primeros años, lo que La comen. leche Sí, materna, lo que come la mamá le pasa a la leche materna, o sea, todo eso muchísimo, tiene mucho que y la ver. epigenética, ¿no? Que también comentaba que nos va modulando, vamos Sí, desde cambiando. antes de nacer nos va. Sí. Sí. Si se ingieren probióticos recetados por el médico, hay que suspenderlos antes de hacer la prueba. No realmente, porque son, sí vamos a ver un aumento, pero no nos va a afectar en, pues, si ya no tenemos o dependiendo qué tienen. Es más antibióticos lo que no deberían de Ahí consumir. veríamos el probiótico que se estaría Ujú. pues, presentando, ¿no? Exacto, sí Manifestando. está ahí. Hablan de prebióticos. Dice, la microbiota está relacionada con el peso de una persona. ¿Está ¿Cuál es el relacionado con obesidad? Sí. exacto? Exactamente Ujú. con el peso, así tal cual no, pero sí está relacionado con obesidad. Así cambia. Bueno, sí. Los prebióticos son inespecíficos. Existen estudios que determinan la relación de ciertos prebióticos con probióticos. Ya hay ciertos estudios donde ciertos ya tienen específicos para ciertos microorganismos, dependiendo qué es lo que quieren buscar. Pero sí, ya hay Sí, ciertos estudios. los van alimentando, ¿no? Los prebióticos alimentan a A los los. probióticos. Exactamente. Ujú. ¿Hay alguna recomendación para mejorar la microbiota? La pregunta del Pues, millón, ¿verdad? exacto, sí, pues comer bien, tener buenos hábitos, sí, es como lo mejor. No Inclusive hay. hasta el estrés, ¿no? Puede llegar a modular la Sí, microbiota, el ¿no? estrés, la La- ansiedad, hay artículos que están relacionados también con la composición de la microbiota, con autismo, o sea, es todo un tema. Sí, 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 sí. tenemos yo creo que más preguntas que respuestas ahorita, pero se está abriendo un campo muy interesante. Dice, Sí. ¿piensan que el Bifidobacterium lactis BPL1 disminuye la grasa corporal? Tenemos que investigar Sí. exactamente así. Probablemente hay algún artículo que ha estado saliendo, pero todavía no lo tenemos así como una recomendación, ¿no? A Sí. lo mejor en algún artículo científico lo encontraron, pero como alguna recomendación que haya salido al momento, todavía no. La relación entre el microbiota y el sistema inmune. Sí, ¿No? las bacterias promueven al sistema inmune, entonces lo protegen de cuando entra un patógeno, pues entonces que este no afecte a nuestro organismo. Entonces, siempre y cuando haya cierta microbiota presente, o sea, haya un equilibrio en ella. Sí, es muy importante. Sí. Aquí déjame ver si hay otro. ¿Hay algún medicamento recomendado para? Si algún medicamento, pues al momento solamente son más bien como cambio de hábitos, ¿no? Llevar una dieta balanceada, De los todo un estilo de alimentos. vida.
Pero sobre todo los alimentos que son ultraprocesados, esos aumenta la cantidad de bacterias o de microorganismos que pudieran ser patógenos y causan lo que es la disbiosis. Entonces sí es más asociado a pues alimentos más naturales, hacer ejercicio, porque inclusive el ejercicio puede modular la microbiota para bien. La dieta, como comentaba, mediterránea, pues se ha asociado muchísimo con omegas 3, 6, que también pueden ayudar a regular la La microbiota. fibra también es muy Disbiosis, importante. exacto, exacto. Disbiosis y enfermedad de Hashimoto. Sí, Tendríamos que también, investigar la enfermedad. Una disculpa. sí, pues sí. En caso, que casi está. ¿En qué caso está recomendado el estudio? ¿En qué caso pudiéramos recomendar el tema de secuenciación? Si ustedes quieren para conocer la microbiota, si tienen pacientes con enfermedades quizá gastrointestinales que han probado muchísimos tratamientos, nos puede ayudar para saber qué es lo que tiene el paciente y cómo podemos ayudarlo desde ese. Desde eh, ese, sí, dice si hay estudios de relación de Hashimoto con disbiosis. Sí. muchas gracias. Ujú. Muchas gracias. Y creo que son todos. De todos modos queda el video grabado. Con mucho gusto, si ustedes tienen alguna pregunta en particular o creen que los podemos apoyar con el estudio, nos pueden ustedes escribir a nuestro chat y con todo gusto podemos apoyarlos con el estudio. Les dejamos también el canal de YouTube en donde se va a presentar la sesión y quedamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, Ethel, por la Muchas gracias presentación. a todos por su tiempo. Que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego.